Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Es un honor estar aquí con ustedes, con mis maestros de donde me tocó estudiar, del Magdalena de las Salinas, el doctor Fernando, la doctora Frida, el doctor Redondo, mis compañeros que están ahorita aquí presentes, el doctor Solano, el doctor Erasto, el doctor Pacho, que veo que está aquí, Pablito, Marín, Edmundo, todos los que están ahorita aquí conectados. Muchas gracias. Les voy a hablar de este tema, es fracturas transfrontéricas inestables, un tratamiento innovador adaptado a nuestros pacientes mexicanos me refiero con esto. No tengo conflicto de interés, más que mi conflicto de interés es que soy egresado de esta gran institución, el Magdalena de las Salinas. Aquí están mis credenciales, para que vean que sí soy egresado de ahí. Y algunos de mis compañeros de generación, todos puntualmente y eficazmente apodados por el doctor Erasto, uno por uno, apodos memorables, que bueno, ya los conocen algunos de ustedes. Y el homenajeado, un gran amigo, la verdad, es un gran compañero, es la definición de amistad. Siempre ahí en el Magdalena, como han dicho todos, nos ayudó a todos a entender cómo se maneja el Distrito Federal, que es diferente, a pesar que vivimos en el mismo país, es muy diferente. Compañero de básquetbol, de fiestas, conciertos, todos lados anduvimos. No recuerdo haber estudiado juntos, pero todo lo demás sí estuvimos ahí echando relajo. Una persona con mucha memoria, una capacidad impresionante para recordar. Él se puede acordar los nombres de generaciones atrás, generaciones adelante, futbolistas, una memoria privilegiada que ya yo tenía pendiente que no lo usaba en medicina, pero ya veo que ya la aprovecha al máximo. Felicidades, Erasto, un gran amigo. Vamos a hablar sobre las fracturas transfrontéricas. Ya sabemos dónde son. Vamos a usar la clasificación de AO, que es la más aceptada actualmente. Y tenemos las fracturas, las A1, que generalmente estos no tenemos lío, las podemos tratar como queramos. No hay gran diferencia. Lo que quiero yo mencionar son las que son inestables, que son las A2, que son las que más encontramos últimamente. ¿Cómo distinguirlas de las A1? Bueno, pues trazamos una línea desde del tubérculo nominado y luego a 135 grados otra línea. Si mide menos de 20.5 milímetros, según la O, pues ya la consideramos como una A2 o inestable. En mi tiempo en Magdalena, estas A3 que le llamamos la fractura inversa, y ahora se le llama la intertrocantérica, oblicua reversa, y ya ahora la clasificación como la clasifica como una A3, pero también es inestable este tipo de fracturas. Entonces aquí tenemos que hablar cuál es el implante ideal. Tenemos el DHS toda la vida, las placas de fémur proximal. Ahora, en algunos artículos, para buscar en PubMed y todo, se le llama como un sistema extramedular dinámico y un sistema extramedular estático. Tenemos los clavos centromedulares, cortos, largos, o hasta los cóndilos cefálicos, desde arriba hasta abajo. Tenemos las prótesis de cadera en todas sus presentaciones, híbridas, cementadas, no cementadas, doble movilidad. Tenemos las semiprótesis unipolares, bipolares, ya hasta ahí no cementadas también. O hasta el tratamiento conservador podía entrar, ¿no? Entonces tenemos que buscar cuál es el implante ideal para esto, ¿no? Para esto nos vamos a la bibliografía. Vamos a hablar un poquito sobre todo de revisiones. Este es de enero del 2022, una revisión de Cochrane, donde hicieron 76 estudios, fueron los que al final encontraron, admitieron el estudio con 10,000 pacientes, casi 11,000 pacientes. Vieron que 72% son mujeres, no encontraron diferencia en mortalidad, y hallaron una menor incidencia en pseudoartrosis e infección de herida con el uso de clavos, y hallaron una mayor incidencia de fracturas transquirúrgicas hiperimplantécicas con el uso de clavos. O sea, se infectan menos y tienen menos pseudoartrosis, pero presentan más pero presentan más fracturas. Uno por cada 67 pacientes tuvo una fractura, ya sea en el momento de la cirugía, al meter el clavo o después. En cuanto a calidad de vida, de sus actividades de vida diaria, no hubo algo concluyente en la mayoría de los estudios. Otro estudio, pero ya de febrero de 2022, revisaron los diferentes tipos de intervenciones con los que usan este tipo de fracturas. Incluyeron 26,000 pacientes, usaron el DHS como tratamiento de referencia, vieron que también el mayor porcentaje de mujeres usaron el tipo de tratamiento de los que mencioné anteriormente. 20% fallecen
Con el uso de HS hay menor porcentaje de personas que fallecen con el clavo y las placas, pero un alto índice de funciones con el uso de artroplastías, ya sea hemiartroplastía o artroplastia total de cadera. Y más reintervenciones quirúrgicas con el uso de clavos. Entonces, en este artículo recuerdo que no hay resultados concluyentes, solo que el DHS da una misma calidad, no, es igual que el clavo cefalomedular. No encontraron diferencias en porcentaje. Ese estudio también compararon la artroplastía con el uso de sistemas extramedulares y no encontraron ni siquiera evidencia suficiente para recomendar la artroplastía. Y en la ausencia de esta evidencia recomiendan el uso del DHS, que es donde tiene más bibliografía ya. Aquí compararon diferentes tipos de clavos con los sistemas extramedulares, gamma, cortos, largos, y muy similar a lo anterior, mayor riesgo de fractura con el uso de clavos y mayor recomendación para el DHS en comparación con los clavos. En este estudio es lo que encontraron, revisiones, y encontraron que le va mejor con los clavos que con las placas. Es este del 2010. Hay que recordar que este tipo de estudios no son en pacientes mexicanos, son pacientes europeos, alemanes, gringos. O sea, son pacientes más grandes que los que estamos acostumbrados a ver aquí. Y así tengo una serie de estudios comparativos de HS, artroplastías, de chinos, de todos lados, donde comparan la artroplastía, el clavo, la placa o el DHS. Hacen mucho hincapié que el DHS ya lo colocan con un tornillo antirrotacional y todas las semiartroplastías con cerclaje al trocánter mayor. Entonces, estudios similares de diferentes países con principalmente los mismos resultados que lo que hemos comparado, estudios en cadáveres para viendo cuánto aguantan. Encontraron sistemas de los primeros que salieron como la placa PCCP, que no aguantan mucha carga, pero también el clavo a ciertas cargas pues también se vencen. Y siguen me voy a ir un poco rápido por todo este tipo de estudios, pero muy similar todo el tipo de resultados encontrados. Pocos estudios donde sí separan las fracturas inestables de las estables, que son más valederos, porque unas fracturas a uno generalmente son muy estables, no dan problema. Seguimos viendo cantidad de comparaciones que hay en la bibliografía, ¿no? Este estudio se me hizo muy importante, es de marzo del 2022. Vieron qué ha pasado en los últimos 10 años con las fracturas de cadera, con las fracturas transfrocantéricas, y vieron que ha aumentado, ahora ya son más inestables. O sea, en el 2004 solo un 30% eran inestables, en el 2010 un 42%, y en el 2013 ya un 62% de las fracturas ya son inestables. O sea, les está yendo mal a nuestras personas adultas mayores. No encontraron diferencia en la edad, siguen muy similar la edad, el sexo siguen siendo el sexo femenino, las comorbilidades, pues casi todos presentan comorbilidades, no ha aumentado eso. Lo que sí se encontró en los últimos 10 años, que ya están menos tiempo hospitalaria, son cirugías más tempranas y un mayor uso de los clavos intramedulares. Aquí lo podemos ver en esta tablita, pues conforme aumenta el tiempo, pues más uso de clavos y también el mayor número de fracturas inestables, que ya es más de la mitad, un 62% actualmente. Desde 2013, a lo mejor a 2022 ya va más arriba. Entonces, este artículo también muy interesante, pero es de febrero del 2022. Valoran qué hacer, qué está pasando con las fracturas transfroncantéricas. Y muy igual otra vez, mayor riesgo de fractura periprotésica con los clavos, mayor mortalidad. Ellos mayor mortalidad con el clavo que con el DHS debido al aumento de la presión intramedular femoral y la entrada del contenido de médulas en la circulación, ya sea por la entrada del clavo o por el uso de prótesis cementadas. Y no dieron una recomendación fuerte, sino moderada para el uso de DHS o clavo basada en las complicaciones y resultados funcionales. Terminan con esta palabra que no sea, con esta frase que el implante perfecto todavía no ha llegado, pero tampoco, lo mismo va para el perfecto cirujano. Esa es la tablet que usábamos en el Magdalena, nuestro tiempo, en la generación 97-2001. Ya actualizada, ya todas sus teclas están buenas, se las mandé a arreglar.
Y bueno, el DHS es un ejemplo de esto, que el DHS tenemos publicaciones desde 1955, donde ya presentaban las mismas complicaciones, que el aumento del core out, que se desanclaba, muy similar, que se desanclaba en las fracturas inestables, y esto publicado en 1955. Ha tenido modificaciones el DHS, sigue siendo una gran herramienta, pero yo insisto en las fracturas inestables sobre todo. Algunas modificaciones, hay unos que ya vienen bloqueados, de bajo perfil, titanio, en vez de un tornillo vienen con hélice, ha habido algunas variaciones. En los últimos artículos que recomiendan que ya se coloque con su tornillo antirrotacional, el colapso que provoca, que permite la consolidación, pero hace que provoque los trastornos en la marcha, debido al acortamiento y al amontonamiento que se hace aquí, ¿no? Buenos resultados con los DHS. Cuando estuvo de moda el tornillo de stress chilling. Igual, entonces, ¿cuál sería el implante ideal? Tenemos las fracturas, este tipo de fracturas inestables, A2, A3. Con las estables no tenemos problema, pero las inestables como estas, pues vemos que no es suficiente un sistema como el DHS, debido a este tipo de fracturas, pues lo podemos dejar a un lado. Tenemos las prótesis de cadera, pues nuestros pacientes se caen en ese momento, no están en buenas condiciones. Una prótesis de cadera es una cirugía larga, mayor sangrado, mayor tiempo de cirugía. No es lo recomendable para un paciente que se fractura en ese momento. Lo mismo va para la semiprótesis, a veces no son trazos muy, como se fractura el trocánter, trazos que quedan muy inestables, tener que quitar todo el segmento y quedan muy abajo. Igual, mucho sangrado, no muy recomendable, y es lo que dice la bibliografía, ¿no? Porque antes nos enseñaban, pon una Thompson y que camine al otro día, ¿no? Sí, para los 7 años la Thompson ya presentó algún problema y las personas siguen vivas, ¿no? La calidad de vida les permite mayor tiempo de vida. Nos quedamos con estos, los sistemas extramedulares estáticos y los clavos centromedulares. Muy buenas opciones las dos. Pero aquí está el problema de nuestro paciente mexicano. Son pacientes que se fracturan un lado, al rato se fracturan el otro con osteoporosis, pacientes pequeños. Con el clavo tenemos que dejarlo un poco salido para que alcance a quedar aquí. Lo dejamos salidito. Yo le llamo el concepto para colgar las llaves. Aquí puedes colgar las llavecitas. Y eso lo hace, las placas también de diferentes no les quedan, a veces no quedan para nuestro tipo de pacientes, son implantes grandes para los pacientes pequeños. La mayoría son mujeres, se hablaba de un 73%. Son pacientes, las pacientes mexicanas andan alrededor de unos 50 o menos. Hay en ciudades donde vive Erasto, por ejemplo, al sur, Michoacán, todo eso, oscilan entre 1,44, 1,46 las viejitas. Entonces, estos clavos a veces son enormes para ellas y pues, una gran osteoporosis que presentan, provocan este campaneo. Miren cómo tiene que quedar el clavo muy largo, los clavos europeos, para que alcancen a cuadrar aquí en el cuello. El instrumental que se usa, pues, la broca con la que se abre 17 milímetros, a veces en un paciente pequeño, es muy complicado, nos puede fracturar. Y nuestro paciente mexicano no es como esta radiografía que se ve aquí, no es un paciente con una cadera valga de 140 grados, con adecuada calcificación, es muy difícil encontrarlos así. Nuestros pacientes mexicanos son pequeñitos, tienen caderas varas, en su momento están desnutridos, están diabéticos, hipertensos, tienen una obesidad y osteoporosis, sobre todo los pacientes adultos de mayor edad. Y ya tenemos en el último INEGI que el 8,2% está arriba de 65 años. 10 millones de pacientes potenciales para fractura de cadera. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para este tipo de pacientes? Bueno, necesitamos, como hemos comentado, son pequeños, fracturas muy inestables, a veces por metástasis, porque tienen las comorbilidades. Todo, ser difícil hallar un paciente que no tenga una comorbilidad. Se cae en ese momento una hemoglobina de 8, le pides un ego y está completamente con infección, con esterasas, con leucocitos a tope, abundantes bacterias. No nos podemos dar el lujo de hacer este tipo de cirugías con un gran sangrado. A veces, por donde le pones un clavo a un paciente así, es difícil la entrada trochanteriana. Entonces, el tratamiento para un paciente con estas características tiene que ser una cirugía rápida, con muy poco sangrado, que tenga una movilidad inmediata y escoger su implante ideal. Y la propuesta es utilizar un sistema extramedular estático como es la plaquita femoroproximal. Esta es la plaquita que he estado usando. Ahorita vamos a hablar de ella.
En su momento hemos tenido bastantes, las que usábamos en aquellos tiempos con las placas anguladas, cerclajes de sistemas rígidos, el sistema DSS que nos decían cuando hacía un trazo inverso pon un DSS. También con algunas fallas que eran muy cortos, muy largos, sistemas rígidos, ¿no? En aquel momento poníamos un DHS porque era una fractura estable, teníamos una fractura con un trazo inverso y le sumábamos su DSS. Miren los tratamientos que se hacían antes, muy rígidos los sistemas, placas muy grandes. La PCCP en su momento tuvo mucho auge, pero tornillos muy delgados, el colapso que no permitía un adecuado colapso. Aquí no tuvo, ya se está hasta retirando del mercado. Placas muy grandes para nuestros pacientes no se adaptan a nuestro tipo de pacientes, ¿no? Generalmente. Salió esta placa de Syntex, en su momento yo la empecé a usar mucho, nomás que vean el tamaño de la placa y casi nos cubre todo el trocánter menor, pero pues, buenos resultados. Este paciente se rompió un lado y como buena paciente mexicana, pues al rato se rompió el otro. Y le pusimos lo mismo y también con buena evolución. Pero vean hasta dónde llega este implante, ¿no? Y el grosor que se ve en relación al hueso. Empezaron a salir copias de con tornillos de diferentes formas. No sabíamos si son bloqueados, si son esponjosos, que eran delgados para para lo que se necesita, configuraciones no muy adecuadas. Este paciente tenía un clavo, se le puso en la placa, terminó en prótesis. Vean el ancho de la placa comparado con el femurcito de esta señora, casi igual. Hasta el mismo implante se puso triste de ver que no podía resolver esto. Y esta es la propuesta. Esta placa es la que más he encontrado que se adapta a nuestros pacientes. Una placa anatómica, puede ser izquierda o derecha, de bajo perfil, completamente con guías, toda su colocación, delgada, pero muy adaptable a nuestros pacientes, muy adaptables. Una configuración titanio. Tiene varios, pueden 4 tornillos arriba y tiene 4 tornillos abajo. Generalmente yo nomás uso esta configuración. Coloco un tornillo de compresión para el cálcar, dejarlo al 100% con adecuada compresión y luego pongo los tornillos bloqueados y uso esta configuración. Después cambio el tornillo de compresión, ya una vez que está la compresión y está bloqueado arriba, cambio por un tornillo bloqueado y ya se mantiene la compresión. Sus guías, brocas, estos son tan filosos que pones la guía y manualmente pasas esto con el automático, no tienes la necesidad de pasar la broca. Muy cómodo. Y la ventaja es esto, es como el DHS en su momento. Haces una herida de este tamaño, jalas poquito para este tornillo, jalas poquito para este tornillo y todo converge aquí. Entonces con una herida de 2.5 centímetros, colocas toda la placa sin ningún problema. La reducción, muy importante, siempre en mesa de tracción. Cuando queda suelto el trocánter menor, yo le doy rotación interna para quedar al mismo plano la fractura, porque en ese momento perdió la anteversión. Así hago la reducción, siempre con rotación medial, siempre con una retroversión de 15 grados, para una vez corregido que queden los 15 grados de anteversión. Uso un bulto aquí, un R3 o un bulto aquí generalmente, para lograr que el axial quede al 100%. Su rotación medial y su bulto. Prácticamente esto hace toda la cirugía. No empezamos la cirugía hasta que se ve esto y esto. Logramos que está una fractura inestable y logramos esta reducción, pues ya empezamos bien. La herida, 2.5 centímetros, tejido celular subcutáneo, llegamos a la fascia del músculo, a la fascia del vasto externo, lo divido en 3, dejo el tercio inferior para que me detenga la placa y por ahí coloco la placa. Heridas pequeñas, se mete la placa, siempre la pido que me la pasen ya montada con las guías, la introduzco por ahí y terminamos, ¿no? Cirugías con muy poco sangrado y con muy buena aceptación en ese momento. Al terminar, bueno, observamos que al soltar recupera su anteversión el paciente. Aquí tenemos un caso clínico, una femenina de 76 años, obesa, diabética, hipertensa, una caída de propia altura, unos 56 de altura, con su fractura transtroncantérica. Observen ese tipo de trazo. ¿Qué le pongo? El clavo va a entrar por dónde lo va a meter, con mucha obesidad, vean, ni siquiera se alcanza a ver dónde termina la piel. Pues lo colocamos en su mesa de tracción, le ponemos su plaquita con buenos resultados. Y sobre todo,
que no sangró. Nos hacemos una herida pequeña y no la descompensamos a la paciente en su momento. Aquí otra paciente, 82 años, una fractura inestable, delgado de esta zona. Hacemos su herida, su incisión, colocamos la placa sin mayor problema. Siempre observando que cerramos esta parte. Con este tornillo le doy compresión y ya después lo bloqueo. Y muy poco sangrado, la verdad, unas heridas pequeñas, ¿no? Este es su resultado a las 4 semanas. Se mantiene aquí la compresión en este punto, que es lo que me da más estabilidad. Y a las 4 semanas empiezan su apoyo. Aquí observen el callito que ya está formando, 4 semanas, 82 años. Aquí vamos a ver un montón de casitos, todos similares, su tornillo de compresión, observando las reducciones siempre al mes. En la axial, los tornillos que tengo acá abajo los puedo dirigir un poco para los mando un poco posterior para jalarme el trocánter menor y que me quede la reducción del mismo. Siempre esta reducción muy importante. Tornillo de compresión. En este caso, esta cadera estaba valga. Observen que también la placa me deja deslizar para este tipo de fracturas. Aunque la cadera esté valga, sin problema lo podemos meter. En plano axial, su tornillo de compresión y la configuración que más uso. Me brinco un tornillo aquí para no dejarla tan rígida. Bloqueados y tornillo de compresión. En este caso, en vez de usar hice la compresión aquí y puse este tornillo. Con un sistema de fijación externa, pero separado del hueso. Al mes, su callito ya, adecuada evolución. En pacientes con caderas un poco más largas, fracturas más inestables, pues también una adecuada evolución, su tornillo de compresión y su bloqueado. Este paciente en especial, un paciente que después de colocar esta placa, mucho dolor en la ingle, que no podía caminar, que se tenía que apretar esta zona para poder caminar, mucho dolor, me esperé a que consolidara, le retiramos la placa a los 3 meses. Y al final les enseño el resultado de este paciente. Tenía mucho dolor en este sitio. Fracturas complejas, de qué bonito callo hacen allí. Diferentes configuraciones, siempre buscando la axial, buscando la reducción. Bonito callo en la axial. Es la paciente que presenté al principio ya con su callito. Bien. Su tornillo de compresión. Y algunos resultados, ¿no? Muy similares, todos, muy parecidas todas las fracturas inestables. En su placa axial y su placa B. En su placa. Con sus resultados. Y sobre todo cada vez nos llegan fracturas más feas, ¿no? Esta cadera igual también estaba vara y nos dio una adecuada compresión con ese tornillo. Y luego ya lo bloqueo. Este paciente, observen sus caderas varas, es casi 100 grados, 105 grados. Pues la placa se adapta a ese tipo de fracturas, nomás la bajas un poco y lo puedes lograr. No importa, que a diferencia que el clavo luego no podemos. Y si la quisiera dejar valga, pues no le permito hacer su callito aquí, ¿no? Otro paciente. Bueno, en este caso anterior, le puse un tornillo de compresión para acercar la placa y tratar de hacerlo un poquito más valga. Nos deja esas posibilidades de jugar con la diáfisis para hacer más var o más valga, dejarla como estaba antes. Otro paciente, este sí se le puso puros bloqueados, su tornillo de compresión y también unas caderas varas, ¿no? Estas se parecen las. Más casos. Bueno, vean qué bonito callo se hace, el trocánter menor se adosa. A veces no queda adosado. Las axiales, sus 3 tornillos por el medio. No empezamos la cirugía si no está bien adecuado. Más resultados. Este es el paciente que tenía dolor, que les presentaba a ver cómo correr el video. Que le tuve que quitar la placa. Ahí viene. Me dijo, espéreme, señor. Y ahí viene. Después de su fractura transtrocánter, pero ya sin placa. Las placas también las hemos usado, bueno, ya como extra. En fracturas transtrocantéricas he tenido buenos resultados. En fracturas transcervicales, pacientes jóvenes, otra transcervical, también hemos tenido buenos resultados. En fracturas que no sé cómo llamarles, ahora con los racers, que ya es otra modalidad de las motocicletas. Bueno, estas son como unas cuatrimotos demasiado agresivos, están empezando a llegar este paciente 15 años con ese tipo de fracturas, ¿no? Y ahí pues, la placa fue lo que más adecuado para empezar que me hiciera aquí con el término masacote, que hiciera un gran callo, ¿no? Su axial y preservando en todas estas, pues con heridas pequeñas para preservar el hematoma fracturario.
Lo hemos usado también como tratamiento para pseudoartrosis, como en este caso, que el clavo falló, se ve que le batallaron, ser claro, les quedó salido, la broca rota. Retiramos todo, colocamos la placa nada más, sin hacer mayor cosa. Ya se le da su tornillo de compresión para cerrar esta zona, su tornillo, y vemos la adecuada consolidación al dar estabilidad. Muchas gracias.